del amar como verbo, no del amor como sustantivo. Y siempre un verbo indica acción. Y por eso, hermanos, cuando hablamos de el amar de Dios, estamos hablando de que Dios ha actuado a nuestro favor, de que Dios ha derramado sus bendiciones sobre nosotros. Y la bendición más grande que Él nos ha dado es su salvación, es a su Hijo Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el regalo más grande que el ser humano ha recibido de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. Y ese don inefable es Jesucristo mismo. Por eso vamos a ver cómo es que Dios tiene sus vasos de misericordia tanto entre los judíos como entre los gentiles. Dice el versículo número 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esto quiere decir, hermanos, que Dios tiene a sus escogidos, tanto del pueblo de Israel como de entre los gentiles. Y primero Dios se manifestó al pueblo de Israel. Recuerden, porque a ellos les dio su ley, a ellos le dio sus profetas. Dios se expresó de una manera muy especial del pueblo de Israel, pero también, hermanos, abrió la oportunidad para los gentiles. Ya desde el Antiguo Testamento tenemos ejemplos como Rahab, tenemos ejemplos como Ruth, y de esa manera entonces Dios estaba manifestando su amor hacia los gentiles también, no solamente hacia el pueblo de Israel. Y aquí vemos, hermanos, cómo ese propósito que Dios tiene desde el principio se manifiesta al llamar tanto a judíos como a gentiles para ser parte de su pueblo. Dice, a los cuales también ha llamado. Entonces, ¿cómo saber que Dios tiene sus vasos escogidos, sus vasos de misericordia, tanto entre judíos como entre gentiles? Porque Él los está llamando. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la palabra hablada, por medio de la palabra proclamada. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe ahí a los Romanos en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también, ¿qué dice? Al griego. Al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, la manera en que Dios está salvando, llamando a sus escogidos es a través del Evangelio, de la proclamación del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. También, hermanos, recuerden ahí cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 8 al 11. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice de la siguiente manera, por tanto, dice, no me avergüences, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahí está, hermano. Dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo y lo ha hecho por medio del Evangelio. Entonces, hermanos, ¿cómo se manifiesta que Dios tiene a sus escogidos tanto entre los judíos como entre los gentiles?
porque Él los está llamando. ¿Y cómo los está llamando? Por medio del Evangelio. Y el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas noticias. Y el centro del Evangelio, la esencia del Evangelio es Jesucristo mismo. Entonces, por eso el apóstol Pablo también decía que él no se proponía saber otra cosa entre las iglesias de los gentiles, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque la esencia, el mensaje principal, la figura principal en el Evangelio es Jesucristo. Él es el Evangelio mismo. También, hermanos, tenemos que decir que el cambio de estatus, de situación, de no amado a amado, no está en el individuo, sino en Dios. Y aquí mismo en 2 a Timoteo capítulo 1, ya que tenemos abierta nuestra Biblia ahí, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Entonces, el que ahora seamos hijos de Dios, el que ahora seamos objeto de el amor de Dios, no está en nosotros como algo que nos merecíamos o como algo que nosotros hayamos hecho méritos para ello, sino esto, hermanos, depende totalmente de Dios, de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios. Por eso, vuelvo a repetir, el cambio de estatus de no amado a amado no está en el individuo, sino en Dios, como dice ahí el versículo 25 y 26 de Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 25 y 26, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Este pasaje, hermanos, si vamos a Oseas, en el capítulo 1, de hecho vamos a buscar en nuestras Biblias, Oseas, capítulo 1, versículo 2 al 10. Oseas 1, versículo 2 al 10. Yo sé que esto nos va a llevar un poco de tiempo, hermanos, pero necesitamos ir a donde Pablo se está documentando, donde Pablo está argumentando, porque a veces pensamos, bueno, eso se lo sacó Pablo de la manga, ¿verdad? Pero no, él está apoyándose en las Escrituras, y por eso lo que él está declarando tiene autoridad, porque tiene respaldo en las Escrituras. Y por eso lo que estamos diciendo en cuanto a la elección, en cuanto a la predestinación, en cuanto al llamamiento, es algo que tiene fundamento en las Escrituras. Y por ello, hermanos, debemos de aceptarlo, debemos de creerlo. Oseas en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios.
y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ahí, hermanos, se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo al pueblo de Judá. Y a causa de su infidelidad del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, Dios le dice: ustedes no son más mis amados, ustedes no son más mi pueblo. Pero a la vez, hermanos, Dios en su misericordia, no porque el pueblo se lo merezca, sino porque Dios quiere manifestar su amor y su misericordia a ese pueblo rebelde y contradictor, dice: son mis amados. Ahí mismo donde se les dijo: no son mis amados, dice: son ahora mis amados. Y ahí donde se les dijo: no son mi pueblo, ahora se les dice: ustedes son mi pueblo. Pero para que esto sea posible, hermanos, para que de no amado pase a ser amado, para que de no pueblo pase a ser pueblo, es solamente por la fe en Jesucristo. Ya no es por default, como alguien diría. No, ahora es solamente por medio de la fe en Jesucristo, porque por eso era necesario que Jesucristo viniese, porque no había otra forma en que Dios pudiera traer esa reconciliación, para que se volviese a restablecer esa relación, esa comunión entre Dios y su pueblo. Solamente podía ser a través de la obra redentora de Jesucristo. Y no hay otra forma, hermanos. Por eso Jesús claramente dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso también Él dice, hermanos, la Escritura dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y cuando habla de hombres, está hablando tanto de judíos como de gentiles. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, el cambio de estatus, de situación del hombre delante de Dios, solamente lo determina Dios, pero también, hermanos, la condición es la fe en Jesucristo. Y otra vez volvemos a lo que habíamos dicho en otra ocasión. Eso de la fe en Jesús, la fe solamente puede ser en Él, y esa fe la da Dios mismo. Dios mismo provee de la fe para creer en Jesús. Y si quieren ampliar un poquito más en cuanto a este punto, a este asunto, les recomiendo que lean Efesios capítulo 2, Efesios, toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Eso lo puede hacer usted en su casa durante la semana. Hermanos, también vemos aquí que claramente el apóstol Pablo dice que no todos los israelitas serán salvos, sino solo el remanente. Versículo 27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ve ahí, hermanos, que dice no un remanente, sino específicamente el remanente. Y esto se va a tratar con mayor atención cuando lleguemos al capítulo 11. Pero aquí, hermanos, vemos que dice aquí mismo el apóstol Pablo de que solamente el remanente será salvo, no todo Israel en general, no solo por ser descendiente de Abraham, no solamente por ser israelita de nación, no, sino si eres israelita, tienes que creer en Cristo, en Jesús como el Mesías,
para que sea salvo. Esa es la manera en que Dios está tratando ahora con el pueblo de Israel también. Y es la manera en que está tratando con el pueblo gentil ahora. Y solamente el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus escogidos dentro del pueblo de Israel también, como lo tiene también dentro de los gentiles. Dice el versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Esto, hermanos, así va a ser. Y nadie lo va a cambiar, nadie lo va a alterar. Para sostener esto, el apóstol Pablo cita al profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías, capítulo 10, versículo 20 al 23. Isaías, capítulo 10, versículo 20 al 23. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuese como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. O sea, lo que Dios profetizó en cuanto al pueblo de Israel, que iba a ser llevado cautivo y que iba a regresar solamente un remanente, un número muy reducido. Aquí lo está aplicando en cuanto al regreso del cautiverio. Pero el apóstol Pablo, hermanos, aplica este principio, esta verdad, en cuanto a la conversión, en cuanto a volverse, como dice aquí Isaías, al Dios fuerte, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Solamente sería un pequeño remanente. Y es lo que empezó a suceder, hermanos, desde que Jesús vino. Porque Él vino en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo de Judá, y sus primeros seguidores eran parte del pueblo de Israel, parte de los descendientes de Abraham. Y aquellos que estuvieron en Pentecostés, allá en Jerusalén, hermanos, muchos de ellos eran del pueblo de Israel, judíos y prosélitos, gentiles de otras naciones que habían abrazado el judaísmo, que reconocían a Jehová como el Dios verdadero, que incluso se habían circuncidado, aún siendo gentiles, eran considerados los prosélitos. Y ellos escucharon, hermanos, a los discípulos hablar de las maravillas de Jesús en su propio idioma, en su propia lengua. Y se convirtieron, hermanos, 3,000, y luego después en otro sermón 5,000. Y muchos de esos, hermanos, eran del pueblo de Israel, pero eran parte del remanente que estaba siendo salvo. Y por eso aquí el apóstol Pablo, hermanos, refiriéndose a eso, dice también Isaías, clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Esto quiere decir, hermanos, que esto es cierto, es seguro, es inalterable. Se está haciendo la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Se está haciendo la voluntad de Dios tanto en el pueblo de Israel como se ha hecho en el pasado, y se está haciendo ahora y se seguirá haciendo en el futuro. Y cuando lleguemos al capítulo 11 de Romanos, vamos a ver qué significa que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo.
porque muchos piensan que está profetizándose ahí, que todo Israel como nación va a ser salva, que van a reconocer a Jesús como el Mesías, toda la nación de Israel. Pero hermanos, tenemos que tomar en cuenta el contexto cuando habla de la plenitud de los gentiles. Porque así como no todos los gentiles van a ser salvos, no toda la humanidad va a ser salva, así también no todo Israel como nación va a ser salva, sino solamente sus escogidos que Dios tiene tanto en el pueblo de Israel como entre los gentiles, entre las demás naciones. También, hermanos, la causa de la permanencia, o sea, de permanecer como pueblo de Dios, como amados de Dios, como escogidos de Dios, está en Dios. La causa de la permanencia como pueblo de Dios, como escogidos de Dios, como hijos de Dios, está en Dios mismo, no en el individuo, no en la nación. Dice el versículo 29 de Romanos capítulo 9. Volvemos a Romanos capítulo 9, versículo 29. Dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Estas palabras, hermanos, son muy fuertes, porque Pablo está haciendo referencia a un pasaje de Isaías en donde Dios está comparando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, como Sodoma y Gomorra. Y esto, digo, es muy fuerte. Si aún yo como gentil siento que es algo muy fuerte que Dios está declarando con relación a su pueblo, al pueblo de Israel, imagínense un israelita cómo lo tomaría. Que un judío o un israelita sea comparado como un habitante o como alguien de Sodoma y de Gomorra. Pero así dice Isaías en el capítulo 1. Por eso, para sustentar esto, el apóstol Pablo cita al profeta Isaías, allá Isaías capítulo 1, versículo 1 al 10. Voy a invitar a que abra su Biblia en Isaías capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Isaías 1, del 1 al 10. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y dice el versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién se está dirigiendo aquí, hermanos? A Sodoma y a Gomorra ya no existían. ¿Y por qué ya no existían? Porque Dios había traído juicio sobre ellas. ¿Y por qué Dios trajo juicio sobre ellas? A causa de su pecado, a causa de la depravación en que habían caído. Y si Dios está comparando al pueblo de Israel con estas ciudades, es porque el pueblo de Israel también había caído a esos niveles tan bajos,
como Sodoma y Gomorra. Y por eso el profeta dice, si Dios no nos hubiese dejado, si no fuera por la misericordia de Dios, Dios ya nos hubiese destruido, así como destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y por eso Pablo cita este pasaje de Isaías, para decir, hermanos, que nosotros, tanto del pueblo de Israel como nosotros gentiles, si no fuera por la misericordia de Dios, no existiríamos ya ni estaríamos aquí. Tú y yo no estaremos aquí en esta hora. Pero Dios, que es rico en misericordia, que Dios que es grande su amor, por su misericordia no hemos sido consumidos, como dice la palabra también. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice Jeremías ahí en Lamentaciones. Porque nuevas son cada mañana, hablando de la misericordia de Dios, y grande es su fidelidad. Vean pues, hermanos, cómo Dios a través del profeta se está dirigiendo al reino de Judá y más específicamente a la ciudad de Jerusalén. Cuando habla de Sión, dice de Sión, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión. Sión, hermanos, es Jerusalén, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Sí, aquella ciudad que era el orgullo del pueblo de Israel. Aquella ciudad en donde Dios había prometido manifestarse, donde Él quiso que se construyera su templo y donde iba a estar atento su oído, su ojo también, en donde Él iba a escuchar el clamor de su pueblo, en donde Él se iba a manifestar en medio de su pueblo. Esa ciudad, hermanos, se había pervertido, yendo en pos de dioses ajenos, dejando a Jehová, dejando al Santo de Israel, como dice aquí. Y la única manera de volver al Santo de Israel, la única manera de volver al Dios vivo, es por medio de Jesucristo, quien es el Dios verdadero, quien es el Dios eterno, el yo soy. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor, aquel de quien David habla en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús es ese buen pastor. Jesús es el Santo de Israel. Por eso tenemos que volvernos a Él. Tenemos que creer en Él. Y quiero terminar, hermanos, esta exposición leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 17 a manera de conclusión. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí están todos los elementos que hemos estado mencionando. Que el Señor nos escogió y nos ha llamado por medio del Evangelio para que podamos acceder, para que podamos tener parte, para que podamos ver la gloria de Dios, porque el pecado nos destituyó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado destituye de la gloria, nos priva de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, hermanos, por medio de su obra, Él nos acerca, Él nos introduce, Él nos lleva, Él pone en nosotros aún la gloria de Dios. Así que, hermanos, dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra
o por carta nuestra. Estad firmes, dice el apóstol Pablo, en esta confianza, en esta enseñanza. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, ¿cómo saber que tú eres escogida? ¿Cómo saber que tú eres escogido? Bueno, porque has respondido al Evangelio, has creído en el Señor Jesucristo. Y cómo asegurarte, permanece en esta fe, permanece fiel. Por eso dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que está creyendo, que permanece creyendo, tenga vida eterna. No sea condenado, sino que tenga vida eterna. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que permanecer firmes, fieles, porque el que perseverare hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. No hay ninguna contradicción en esto, hermanos. Más bien se reafirma a través de la palabra y a través de nuestra obediencia. Recuerden, hermanos, que nuestra permanencia está en Dios, que nuestra salvación está segura en Dios, porque nuestra vida está escondida en Dios. Él es el que nos sostiene. Y si Él nos ha tomado, hermanos, Él no nos va a dejar nunca. Nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.